Comunicando Ciencia es una producción de la Universidad Mayor de San Andrés a través del Departamento de Investigación, Posgrado e Interacción Social con apoyo de la Agencia Sueca de Cooperación para el Desarrollo Internacional ASDI en el marco de la divulgación científica como una responsabilidad social y un deber constitucional de las universidades. Diversos estudios e informes revelan que Bolivia es una de las regiones con mayor diversidad mineralógica de la región. Posee un inmenso potencial mineralógico, concentrado mayormente en la zona andina occidente, debido a la intensa actividad volcánica y magmática. En el oriente boliviano existen también depósitos importantes de recursos mineralógicos. Elena Gorinova de Mareño, docente de la Cátedra de Mineralogía, trabaja en minerales metálicos, no metálicos y petrología. Comparte información sobre los recursos mineralógicos existentes en Bolivia relacionados con la actividad volcánica. Bolivia tiene varias minas metálicas entre estos muy gran importancia a nivel mundial como proveedor de estaño y plomo. Cualquier referencia bibliográfica a nivel mundial, literatura especializada y no especializada, siempre está refiriendo a Bolivia como primeros productores de estaño y plata. Bolivia se conoce por producción de oro, de wolfram, de plomo, zinc, bismuto, después arsénico, antimonio. Esto todos, y si hablamos de yacimientos o depósitos de minerales metálicos a nivel mundial, gran parte corresponde a mineralizaciones relacionadas con procesos magmáticos. Si estimamos más o menos dos tercios de parte de yacimientos están relacionados con actividad magmática. ¿Por qué se forman? Porque están relacionados con actividad magmática. Cuando fundido magmático asciende hacia superficie terrestre, pues se solidifica, entonces este fundido magmático va a expulsar algunos fluidos. Esos fluidos portan elementos metálicos, los llevan consigo, transportan, y cuando existen algunas condiciones genéticas apropiadas, entonces metales van a ser precipitados en forma de minerales, que forman distintos minerales, que entre esos minerales precipitados gran importancia económica corresponde a distintas minas metálicas. La investigadora Gorinova explica que Bolivia tiene varias fajas metalogenéticas, que son zonas geológicas lineales que agrupan yacimientos minerales con altos potenciales de estaño, plata, oro, minerales críticos o tierras raras. Entre otras fajas metalogenéticas menciona la faja estañífera, la faja polimetálica y la faja oroantimonífera. Bolivia tiene varias fajas metalogenéticas, más importante efectivamente faja metalogenética que se denomina como faja estañífera, y en esta faja existen distintos depósitos de minerales metálicos relacionados con actividad magmática. Por ejemplo, varios depósitos metálicos están relacionados con granitos, que se forma a partir de fundido magmático. Aquí podemos citar, por ejemplo, depósitos importantes de estaño, wolfram, molibdeno, después bismuto también. Otros depósitos de minerales metálicos se forman en que comprenden esta faja, están relacionados con actividad volcánica. Acá también podemos citar de yacimientos de depósitos de Cerúrico de Potosí, efectivamente, después depósitos de Mina Bolívar, que se encuentran en departamento de Oruro, Porco, después Pulacayo,
Малькопота, Уари-Вари. Esos depósitos que están relacionados con la actividad volcánica, presente edad cenozoica, y están, como se ha dicho, está relacionado con esta actividad volcánica que ha sucedido durante el Cenozoico. Estimamos más o menos edad de este magmatismo entre 23 y 5 millones de años atrás. Esta investigadora cuenta con numerosas muestras de minerales recogidas en los trabajos de campo que realiza en el territorio boliviano. Entre estas muestras está la bauxita, que es un mineral para la producción de aluminio, así como otros para distintos usos, como en la industria óptica, la cerámica y minerales en algunos casos muy costosos, comparados con los altos costos de los diamantes. Acá podemos citar, por ejemplo, depósito Cordillera Occidental, se encuentra depósito que donde hemos trabajado de Carangas, ¿no? Como les ha dicho, hemos publicado varios artículos. Hemos tenido gran experiencia y gran placer trabajar con esta empresa en el Pacífico y como les ha dicho que este depósito se proyecta como otro productor muy importante a nivel mundial en producción de plata. En parte del altiplano se encuentra el depósito San Cristóbal, que no presenta muy alta ley de plata, pero debido a su gran tamaño, entonces este depósito San Cristóbal está considerado entre primeros 5 depósitos de plata a nivel mundial. No, en el caso de sobre faja estanífera sobrepone en forma discontinua una faja que se llama faja oro antimonífera. Esta provee muy importantes contribuciones del oro en país, y no solamente en parte alta de esta faja oro antimonífera se encuentran depósitos importantes vitiformes y diseminados de oro, pero acá quiero subrayar la importancia de estos depósitos de auríferos en cordillera alta, porque este oro se desprende por reducción de las rocas y por aguas superficiales van a ser transportados hacia tierras bajas, y ahí conocemos depósitos aluviales de oro como en Tipuani, Guanaitis, pues Madre de Dios, el departamento del Beni, aunque en Madre de Dios también parte peruana, también la cordillera Anca de Perú, pero también cordillera boliviana también da bastante aporte de este oro, ¿no? Ramiro Matos, geólogo estructuralista con grado de doctor del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la UMSA, estudió por más de 20 años el Precámbrico boliviano. Expone que se trata de una vasta región geológica de más de 200.000 kilómetros cuadrados, que abarca el este de Santa Cruz, el este del Beni y la esquina noreste de Pando. Se compone de rocas ígneas, metamórficas y sedimentarias de 1940 a 542 millones de años. Sobre estas rocas se emplazaron y depositaron rocas del Paleozoico, Mesozoico y Cenozoico. Es fundamental para la economía del país por sus grandes reservas de oro, níquel, hierro, cobalto y tierras raras. El mineral más explotado es el oro, seguido por la columbita y tantalita. El hierro en el mutum, caliza en las canteras para cemento. Es de mucha importancia en rocas de revestimiento usadas en fachadas, por ejemplo, el Green Tower de Calacoto en la ciudad de La Paz. Muchos minerales bolivianos presentan materiales críticos, estratégicos en su composición, dice Gorinova. Los metales críticos no forman parte de minerales, sino introducen en las redes cristalinas de algunos minerales, por ejemplo, escolerita. Mineral escolerita es un porcate lleno de zinc que presenta impurezas de indio, germanio, galio, cadmio. Entonces, y acá muy importante, y casiterita. Casiterina también puede presentar impurezas de indio o cadmio, o germanio, o galio. Entonces, acá muy importante hablar de valor agregado de minas bolivianas, porque el problema principal de minas bolivianas que venden como concentrado, digamos, de estaño, concentrado de acero, pero sin embargo no consideran que esos elementos críticos tan muy importantes para industrias modernas, ¿no? Entonces,
Estas concentradas van a otros países que tienen tecnologías para aprovechar para esos elementos críticos. Estos países agregan valor agregado, revenden y eso contribuye a la riqueza de esos países, sino no favorece a la industria o país que vende, ¿no? A nivel mundial, Bolivia es uno de los pocos países beneficiados con carbonatitas, que entre sus elementos presentan los denominados minerales con elementos críticos y las tierras raras, muy importantes para el desarrollo de nuevas tecnologías, que la universidad contribuye en el estudio de estas tierras raras. Hay un afloramiento en Cerro Manomo que presenta estos minerales que tienen estos elementos críticos, además de esas tierras raras y también además torio y uranio. Actualmente información de esas reservas está en el poder de Estado, ¿no? Entonces, de verdad, cuando hablamos de uranio, torio, elementos críticos, esa es una reserva de Estado, ¿no? Entonces, es importante que la universidad también contribuya en esas investigaciones que se realizan actualmente en el Estado boliviano a través de la agencia APA. También en Cochabamba, en la localidad Independencia, en provincia Ayopaya del departamento de Cochabamba, también existe afloramientos de esos carbonatitas que presentan tierras raras y uranio. Entonces es muy importante profundizar estos estudios. Una de las fuentes más importantes de elementos de tierras raras se encuentra en los depósitos de carbonatita. Las carbonatitas son rocas ígneas únicas, ricas en minerales carbonatados, que contienen concentraciones de estos elementos importantes para diversas aplicaciones industriales, incluyendo la electrónica y los imanes de alto rendimiento. Los elementos de estas tierras raras son un grupo de elementos químicamente similares con diversas aplicaciones en las tecnologías modernas: escandio, itrio, lantano, cerio, praseodimio, neodimio, prometio, samario, europio, gadolinio, terbio, disprosio, olmio, erbio, tulio, iterbio y lutecio. El patrimonio geológico de Bolivia es similar a la riqueza en biodiversidad, inmenso y variado. El país tradicionalmente vinculado a la minería del estaño, el zinc o el litio, y podría estar en puertas de un nuevo ciclo promisorio para la economía. Investigaciones en los últimos años han identificado un potencial importante de tierras raras en Bolivia, que son necesarias para distintos fines y por encontrarse en dispositivos de uso cotidiano y alta tecnología. Aunque su nombre sugiere escasez, estos minerales no son tan raros en la corteza terrestre. Sin embargo, su extracción es compleja y costosa. Ramiro Matos, docente investigador geólogo estructuralista con grado de doctor del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la Facultad de Geología, ha estudiado la evolución geológica de Bolivia. Conversamos con el docente investigador de la OMSA para conocer su visión sobre los estudios que ha realizado, cuál es la relación con los volcanes y cuáles son las condiciones geológicas para la existencia de tierras raras. En realidad, decir tierras raras no significa que realmente son raras, ¿no? En la tabla periódica son varios elementos que han denominado tierras raras, entonces no son tan raras como dice, pero sí son de importancia económica mundial, ¿no? Las tierras raras generalmente se presentan en rocas alcalinas. Las rocas alcalinas son aquellas ricas en sodio y potasio. Y la roca principal que se presenta en las tierras raras es la carbonatita. Entonces, en el mundo hay dos sitios que son minas, que se trabaja las tierras raras. Una es Bayan Obo en la China, en Mongolia. Y el otro sitio está en California, que se denomina Mountain Pass, ¿no? Son los dos sitios mundialmente conocidos de tierras raras. Según Matos, que trabaja en el mapeo geológico, las tierras raras son valiosas porque son útiles en la tecnología moderna. Se utiliza mucho en la tecnología moderna.
en celulares, en teléfonos, en baterías, infinidad de usos tecnológicos para las tierras raras, ¿no? Por eso es que todo el mundo está detrás de las tierras raras, está de moda en una palabra, ¿no? En el mundo hay dos sitios, uno, habíamos dicho Bayan Obo y el otro Mointan Pass, ¿no? Respecto a Bolivia, hay dos sitios con tierras raras. Una es en Santa Cruz, el Cerro Manomó, y el otro sitio es la Carbonatita de Independencia en Cochabamba, ¿no? Este tipo de yacimientos no son grandes. Las rocas alcalinas en general no son grandes depósitos, ¿no? Por ejemplo, Bayan Obo tiene dos tajos, nosotros decimos tajos, cuando la maquinaria abre en profundidad un sector. Tiene más o menos 1500 metros uno y el otro por ahí también. Mointan Pass es mucho más chico, apenas tiene 150 metros, ¿no? Manomó tiene más o menos una longitud de 6 kilómetros y un ancho de 3, ¿no? El Cerro Manomó, eso no quiere decir que todo sea tierras raras, ¿no? Independencia tiene 1500 metros de largo y unos 300, 400 metros de ancho, ¿no? Investigador de la UMSA, menciona que los procesos de exploración y explotación de tierras raras son complejos y costosos. En caso de que Bolivia pretenda trabajar en la explotación de tierras raras, el gobierno tendría que diseñar procesos para la inversión en exploración. Si Bolivia quisiera encarar ese tipo de trabajos, lo hace a nivel de gobierno y tiene que ofrecer estos sitios para la inversión de empresas que quieran explorar, primeramente explorar. Esa exploración es a fondo perdido porque es pura exploración, no es explotación. Nosotros tenemos que distinguir lo que es exploración de lo que es ya explotación, ¿no? La exploración puede llevar 10 años y es a fondo perdido, como decíamos, porque no se recupera nada, todo es inversión, ¿no? Después viene la etapa de explotación, que ya es otra cosa, ¿no? La extracción y el procesamiento de estos minerales generan residuos contaminantes, es decir, no serían amigables para el medio ambiente. ¿Cómo afrontar esta amenaza previsible? Se está contaminando el área, ¿no? Porque son materiales raros y además la extracción requiere de materiales que contaminan el medio ambiente. Por lo tanto, se necesita una política de protección ambiental muy importante. En el caso de esta nueva riqueza minera, y aún en etapas muy tempranas de exploración y explotación, el país debería evitar volver a incurrir en procesos de exportación de materia prima sin valor agregado, considerando experiencias previas con recursos como la plata, el estaño y el litio. Pero eso va a llevar unos, por lo bajo, entre 10 y 20 años, llegar a esa etapa, ¿no? Ramiro Matos trabajó en el mapeo geológico donde se representan las zonas donde existen tierras raras en Bolivia. Hablar de mapas geológicos es referirse a documentos técnicos o herramientas esenciales para conocer las denominadas realidades geológicas de distintas zonas del planeta y permite comprender no solo su composición actual, sino también su historia y dinámicas geológicas. En el caso de la Carbonatita de Independencia, Cochabamba, los valores anómalos son neodimio, cerio y lantano. En Manomó, Santa Cruz, sucede lo mismo. Para ser anómalo, debe ser mayor a 1000 partes por millón de tierras raras, que es una concentración mínima como objetivo para su exploración. Un proyecto de exploración que hizo el Servicio Geológico Británico con el Servicio Geológico de Bolivia.
y ellos mapearon el área de Manomó y aquí está el Cerro Manomó. Entonces tiene más o menos unos 6 kilómetros de largo por unos 3 de ancho, ¿no? El área de Independencia está en la cordillera oriental, entonces aquí este es el área de interés. Aquí tenemos el mapa geológico de la carbonatita. Tiene una longitud de 1500 metros y unos 300 metros de ancho, ¿no? Entonces, la exploración tiene que realizarse a lo largo de toda la cordillera oriental, buscando estos 3 tipos de roca, principalmente esta que es la carbonatita, ¿no? Esta es la carbonatita de Cochabamba, es una roca rica en calcita que ha venido desde el manto para colocarse en lo que es, ya sea, en el caso del África hay un yacimiento que hay un volcán que ha proporcionado ese tipo de material en superficie. En cambio, nuestra carbonatita se enfrió antes de llegar a la superficie y la erosión ha hecho de que aflore en superficie porque esta carbonatita es del Mesozoico, ¿no? Y hablando de Mountain Pass y de Bayanovo, son rocas mucho más antiguas todavía, son del Proterozoico, hablamos de más de 1800 millones de años, ¿no? Al referirse a la carbonatita, que son originadas principalmente en el manto superior a través de procesos magmáticos, el geólogo Matos explica. En el Mesozoico se produjo una fractura kilométrica en Bolivia que empezó en el Perú y llegó hasta la Argentina. Eso nosotros le denominamos rift. Ese rift, al abrirse a través de fallas normales, fue provocado por un adelgazamiento de la litosfera. Y por debajo de la litosfera está el manto. Entonces se adelgazó esta litosfera y salió material del manto. Y la carbonatita realmente viene del manto. Y la brecha ultramáfica que les mostraba también viene del manto porque hemos encontrado clastos del manto. Y esa es la importancia, digamos, del área de Independencia, ¿no? Comunicando Ciencia, conversó con investigadores del Instituto de Investigaciones Geológicas y del Medio Ambiente de la UMSA sobre una línea de investigación conocida como la vulcanología. Conocimos en voz de científicos bolivianos las investigaciones y estudios que se realizan en el país. Como cierre, quedan las palabras del vulcanólogo Néstor Jiménez, que trascienden el aporte de la UMSA en este ámbito de la ciencia. Actualmente, el IGEMA es el único centro de investigación que está estudiando volcanes en Bolivia. En realidad somos el único instituto que está estudiando volcanes. Lamentablemente en Bolivia la actividad geológica, la actividad investigativa especialmente, ha decaído mucho. En las últimas décadas prácticamente solo nosotros hacemos investigación. En épocas antiguas yo he trabajado varios años, por ejemplo, en el Servicio Geológico. Allí también se hacía investigación geológica. Pero actualmente no, el Servicio Geológico, por razones políticas, ya no ha hecho investigación. Espero que eso cambie, porque hay mucho por investigar en Bolivia en realidad. No solo en el área volcánica, sino en todas las áreas. Necesitamos conocer nuestro país y cómo es, quiénes pueden hacer esto, somos los geólogos, ¿no? Determinar qué recursos no renovables tenemos en nuestro país es bien importante aquello, porque Bolivia en realidad vive de la explotación de sus recursos mineros, sus recursos hidrocarburíferos, etc.
Música